De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos un invitado especial, nuestro amigo Eduardo Garmendia. Él es presidente de Conindustria, que tenemos distintos temas de economía que hablar con él. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes a todos tus teleaudiencias. Muchas gracias. Mira, Eduardo, una de las noticias más importantes del día, yo creo que el diputado Sanguino revela de que no es que el sacudón se quedó ahí, que todo el mundo lo que tuvo una percepción que tomaron decisiones políticas, no económicas, quiero que eso tú me lo ratifiques si es así, pero que todavía están considerando el aumento de la gasolina, la unificación cambiaria, y quería saber tu opinión al respecto. Bueno, la opinión es que a raíz de la locución del presidente la semana pasada, se había creado una expectativa con relación a unas posibles medidas en el área económica. Y esas medidas estaban un poco encausadas dentro de algunas declaraciones o comentarios que había hecho el anterior vicepresidente del área económica en relación a asuntos como los que acaba de mencionar, una unificación cambiaria, la posibilidad de un ajuste del precio de los combustibles en Venezuela, al mismo tiempo unas migraciones dentro de esa unificación cambiaria para todos los productos y ubicaciones arancelarias que en este momento estuvieran en uno de esos escalones, de los 3 escalones que hay o los 3 tasas cambiarias, ¿no? Amén de alguna posibilidad de una flexibilización en el control de precios que pudieran dejar que flotaran algunos precios para que fueran a sus precios reales basados en los costos que como consecuencia de la unificación cambiaria y además por la acumulación de la inflación por no haberse aumentado durante 18 o 20 meses los precios, había acumulado una presión muy grande de costos ahí en esos productos y había que sincerarlo porque ellos, algunas de las empresas se les hacía imposible mantener las producciones de esos productos, de la redundancia. Okay. Sin embargo, esa expectativa no se cumplió en nada, pues. Creemos que los anuncios fueron unos anuncios fundamentalmente desde el punto de vista de, alguien ha dicho, un barajo de posiciones dentro del gobierno. Algunos comentaristas en el área política dicen que algún reacomodo de las fuerzas políticas o las fuerzas que hacen vida dentro del gobierno. Pero bueno, en cualquier caso, esos son elementos del área política y de los analistas políticos. En términos económicos, que es al final el que a nosotros nos interesa, pues no ocurrió más nada. Sin embargo, 48 horas después, algo así por el estilo, el presidente hizo algunos anuncios adicionales. Hay que reconocer que los hizo nuevamente, ¿no? Algunos anuncios. Hizo un anuncio con relación a un fondo de alrededor de unos $500 millones para los procesos industriales del sector privado y unos 3.000 millones de bolívares para adecuaciones y inversiones en el sector productivo. Nosotros en esos términos nos parece interesante, por supuesto, cualquier ayuda a los procesos de industrialización y reindustrialización, tal y como ha sido la propuesta de Conindustria desde su último congreso, son interesantes e importantes. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que el ingreso petrolero no va a ser suficiente como para apalancar el desarrollo económico en Venezuela y va a ser necesario alternativas que agreguen a la actividad petrolera y la experiencia demuestra que esa actividad es la actividad industrial, que es la que puede incrementar los puestos de trabajo, remunerarlos bien, tener crecimiento y además contribuir no solamente con el abastecimiento interno, sino que tiene potencialidades muy importantes dependiendo de nuestra competitividad y nuestra capacidad productiva de poder competir en los mercados internacionales generando divisas que puedan contribuir a aumentar el ingreso del país. Dicho en esos casos, nos parece interesante. Lo que pasa es que el gobierno, y no solamente, sino muchos gobiernos, hacen muchos anuncios, pero la implementación de esos anuncios es lo importante. Entonces vamos a ver cómo son las implementaciones, porque al final los procesos de implementación podrían terminando siendo saliagua esos anuncios. Entonces estamos expectantes, optimistas con relación a esa posibilidad, pero vamos a esperar que eso se materialice de alguna manera. Suponemos que los mecanismos de materialización de eso deben estar en línea con ese nuevo encargado
de lo que era el ministro de Comercio para agilizar las operaciones o las relaciones con el gobierno, que supuestamente va a hacer que ella sea más fluida, más constante, más fácil. Creo que dentro del contexto de la ley de procedimientos administrativos. Sí. Mira, otra de las cosas que nos preocupa, y bueno, todo lo que tienen que ver con el área económica, es la falta de cifras y de indicadores económicos que publicadas por el Banco Central de Venezuela. La semana pasada el presidente Maduro reveló que está bajando la inflación, pero no lo sabemos porque no tenemos ni manejamos cifras. Pero muchos analistas piensan que estamos en una etapa de recesión y yendo al librito y a la teoría, son 3 trimestres consecutivos donde el Producto Interno Bruto tiene caída en crecimiento, es decir, un crecimiento negativo. Estamos en Venezuela, sin conocer las cifras, ya en una recesión. Bueno, fíjate lo siguiente, la encuesta coyuntura de Colindustria, que es una encuesta que se hace trimestral, una encuesta que es cualitativa, no cuantitativa, sino que mide las expectativas del sector, de los miembros del sector dentro de una definición o de un patrón estadístico que sea represente la industria en Venezuela, muestra que esa expectativa es absolutamente negativa, ¿no? O sea, habla de una caída de inventarios importante, una baja utilización de la capacidad instalada. Lo que quiere decir es que si hay una baja utilización de la capacidad es que se han venido decreciendo la actividad del sector manufacturero, y eso debe estar seguramente reflejándose en el PIB industrial de alguna manera. Las oficinas economistas en Venezuela están hablando de una caída del PIB industrial del orden del 4% en el último trimestre. Ya habíamos tenido una caída del 1 y algo por ciento en el trimestre anterior, y habíamos tenido en el cuarto trimestre del 2013 también una caída del PIB industrial. Lo que quiere decir que en efecto se está estableciendo una recesión, por lo menos en el área industrial. Yo no sé si el PIB general posiblemente el efecto, aunque el efecto del PIB industrial en el PIB en general es importante, porque el PIB industrial es incluso mayor que el PIB que la industria petrolera. El PIB de la industria petrolera es del 11%, contribuye más o menos con el 11% del PIB total, y la industria manufactura, todo y lo deprimida que está es alrededor del 13.6, 13.7. Pues. Sí. Ahora, todo lo que han dicho con relación a los niveles de inflación, puede ocurrir montones de cosas. Nosotros somos de la opinión siguiente, pues es nuestra creencia, ¿no? Cuando tú dejas de revelar cifras de esta naturaleza, creas una expectativa de opinión, y la economía no son sino expectativas, de todo el mundo diciendo, oye, la cosa está tan mala que no quieren decirlo, ¿no? Si las cosas están mal, es preferible decirlo porque estableces cuán mal están, ¿no? Y al mismo tiempo, pues plantea las soluciones. Cuando no dices nada, todo el mundo dice, la cosa estará tan mal que ni tienen las soluciones y la cosa va muy mal y no saben cómo arreglarla. Y eso crea una expectativa peor, porque entonces una espiral que va acrecentando las expectativas negativas, ¿no? Y eso es lo peor, ese es el peor de los mundos. Y crear la peor palabra que uno tiene, que es la incertidumbre. Incertidumbre, entonces tú no tienes confianza y no hay inversión. Y no hay confianza y no hay inversión, que es un tema que ustedes han llevado adelante, la falta de confianza que hay en los inversionistas en Venezuela. Claro. Mira, pero también Víctor Salmerón hoy hace un resumen de una publicación que hace el Bank of America. Ellos dicen, la caída de las importaciones aumenta las señales de recesión, pero por un lado, si caen las importaciones y aumenta la producción nacional, quedarían igual. Pero entonces te pregunto, de ese lado de la ecuación, ¿está aumentando la producción nacional? ¿Está igual o está más baja? No, fíjate que las importaciones de materias primas, que es lo que reflejaría en la capacidad de materia necesaria para procesar aquí en Venezuela, cayó en el primer semestre 24% con relación al 2013, que ya era 22% más baja que el 2012. O sea que tenemos una caída neta con relación al 2012 como del 40 aproximadamente, 40-41 en el nivel de importaciones de materias primas. Lo que quiere decir que productos terminados son menos todavía, porque si no hay materia prima no hay producto terminado, ¿no? Entonces eso quiere decir que eso es una de las razones de que en efecto hay una caída del Producto Interno manufacturero en Venezuela en este momento, por lo menos así lo sentimos nosotros, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ha ocurrido a nuestro juicio? Lo que ha ocurrido en Venezuela es que tú necesitas tener equilibrada la oferta y la demanda.
de tal manera que haya tanta oferta. Lo ideal es que hubiera más oferta que demanda, primero para que los precios decrecieran y para que hubiese muchísimo más posibilidades para los consumidores, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a suponer que deberán estar en equilibrio. ¿Qué ocurrió en Venezuela? En Venezuela ocurrió que por la política expansiva de la liquidez, el consumo creció y al mismo tiempo hubo una contracción de la actividad de productiva interna como consecuencia de las estatizaciones, de las expropiaciones, de la contracción de una política que tiene un contenido ideológico muy importante, de que el Estado es el que debe hacer todo y el sector privado no debe tener poder, porque eso de alguna manera tiene influencia en la política o llámalo como sea. En cualquier caso, eso hizo que la capacidad de producción cayera y de oferta cayera. Eso creó un desbalance. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Que ese desbalance el gobierno había suplido con importaciones. O sea, yo tengo tanto dinero, importo y cubro eso y ahí no pasa nada. Pero con este momento, cuando le baja los ingresos, resulta ser que no tiene con qué cubrirlo y resulta ser que no puede subir la producción, porque la producción no sube de un día para otro. ¿Y cómo hago para imprimirlo? Ah, bueno, entonces empiezo a decir, todos son unos contrabandistas, todos los consumidores son unos contrabandistas, son unos acaparadores, yo le voy a poner cactahuello, todo lo que estoy comprimiendo la demanda para ver si la puedo llegar a de alguna manera bajar para que yo pueda nivelarla con la oferta, tanto producción interna como importación. Bueno, eso es un problema que el gobierno mismo se metió en él. Claro, Y nosotros se lo venimos diciendo desde hace años ya. Y ustedes también como con industria van a tener que poner huellas biométricas para comprar insumos, vamos a dejar eso al aire, por favor, porque tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con Eduardo Garmendia, presidente de Conindustria, aquí en Control Pensini y Globovisión. Con ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos a Eduardo Garmendia, el invitado especial de hoy, presidente de Conindustria, @Conindustria si le quieren escribir a Eduardo. Dejamos una pregunta al aire, tú nos diste una clarísima explicación de que había aumentado el consumo, pero no había aumentado la producción ni la oferta, que entonces se estaba tratando de equipararlas, bajando el consumo y que quizás detrás de todo restringir ese consumo, quizás la captahuella. Te quería preguntar si esto sería uno de los fines a través de esa... Bueno, nosotros, por supuesto que digamos, la argumentación para la aplicación de la cactahuella ha sido el contrabando. Pero el problema del contrabando no se va a solucionar por unas cactahuellas ni ningún programa de esa naturaleza. Cuando tú tienes un diferencial de precio en la naturaleza que hay entre los precios que tiene en el mercado nacional y el que tiene en el mercado en la frontera de otro país, ese diferencial tan grande, tienes todos los incentivos para que haya contrabando. O sea, eso no lo vas a poder evitar. ¿Por qué? Porque eso puede ser un negocio tan importante como cualquier otro. Que tiene un contenido ilegal o no tiene ilegal, bueno, mira, el incentivo es tan grande que todo el mundo se arriesga. Pues. O sea, hay un mercado de droga, ¿cómo no hay un mercado de esta naturaleza, de productos de esta naturaleza? Es tan grande que hablando de eso, aparentemente todas las redes de narcotráfico. Sí, Eduardo, tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos con Eduardo Garmendia, presidente de Conindustria. De nuevo con ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión. Seguimos conversando con Eduardo Garmendia, el expresidente de Conindustria. Quedamos con un tema pendiente que era sobre el contrabando, si es posible que sea eliminado a través de las captahuellas o de disminuirlo y cuáles son las soluciones a este flagelo. Bueno, decía anteriormente que cuando hay un diferencial de precio, como dije anteriormente, entre el precio nacional y el que hay en el exterior, pues hay todo el incentivo para que haya contrabando, ¿no? Y evitar eso es bien complicado. Independientemente de todas las medidas policiales que usted puede hacer, en una frontera de la naturaleza que Venezuela tiene, de miles de kilómetros, muchas de esas cosas pueden ocurrir y seguirán ocurriendo hasta que usted no pueda equilibrar los precios que comprar, por ejemplo, en Colombia o en Venezuela cueste más o menos lo mismo. Nosotros no podemos olvidar que en los años 60 y 70, pues los venezolanos íbamos a Cúcuta a comprar cosas porque eran más baratas, ¿no? Entonces había exactamente lo contrario. Quizás no en los volúmenes que existe en este momento con relación a los productos de primera necesidad que en Venezuela tienen precios controlados, pero sí existía de alguna manera una suerte de extracción de productos del otro país para Venezuela por un diferencial de precios. Pues. Y eso, el día que usted puede equiparar los precios, ese problema se resuelve. Eso va
en consonancia con una política macroeconómica adecuada y con una política dentro de la cual hay una política cambiaria, hay una política de ajuste de precios con sus concebidos, por supuesto, contenido social para evitar que haya los sectores menos favorecidos económicamente, pues el impacto no sea tan grande, ¿no? Pero en cualquier caso, usted va a tener que llegar a niveles de esa naturaleza porque no hay opción. Pero, o sea, ¿hasta cuándo puede subsidiar una economía eso? No sé por cuánto, pero aparentemente no por mucho. Claro, mira, vamos a hablar de algunos sectores ahora de la industria. Vamos a comenzar con el sector automotor. La semana pasada hubo un anuncio que les iban a dar algunos fondos a este importante sector, también de autopartes. Y también queríamos saber, porque la semana pasada se develó la cifra que había caído un 83% de la producción de autos en el país. ¿Cómo está esa situación? Y creo que tú eres uno de los que está sufriendo esa situación. A título personal. A título personal. Bueno, no, fíjate, en efecto hay una caída importante de la producción, el ensamblaje de automóviles en Venezuela, que tal como te he dicho, del orden del 84% con relación al año pasado, que ya era muy malo, ¿no? No está claro, ¿no? Porque es la comparación de este año con el año pasado. Pero bueno, eso tiene su elemento, pero hay una cosa todavía que agrava la situación. Es que detrás de la industria de ensamblaje automotriz hay toda una industria de autopartes. Todas esas industrias de autopartes son los que hacen partes y componentes para que se ensamblen allí. Y todo eso son un componente nacional de un conjunto de empresas que están sufriendo en este momento una suerte de paralización, porque si no hay para ensamblar vehículos, pues ellos no pueden producir para que se ensamble, porque las plantas ensambladoras no tienen programas de producción, no saben qué es lo que van a hacer y por supuesto no pueden generar las compras necesarias de materiales en Venezuela. En efecto, hubo unas reuniones que fueron, se produjeron como consecuencia de que el sector ha hecho una crisis sobre todo en el estado Carabobo y particularmente en Valencia, porque es donde se asienta más o menos casi toda la industria automotriz en Venezuela y las posibilidades de una disminución del empleo en la zona era un elemento bien problemático. La gobernación de Carabobo pues, tomó parte en el asunto y de alguna manera motorizó unas reuniones con el Ejecutivo Nacional y en esas reuniones se llegaron aparentemente a algunos acuerdos básicos, ¿no? Y esos acuerdos básicos es tratar de solventar la situación poco a poco de lo que podría ser. Pero en cualquier caso, si en este momento las ensambladoras recibieran las divisas necesarias para importar los componentes importados que ellos necesitan para su ensamblaje, necesitan el componente nacional. Y si al componente nacional le dan la parte que corresponde a la parte de materia prima importada, necesitaría todavía todo lo que significa materia prima nacional. ¿Y de dónde viene la materia prima nacional? Por ejemplo, de Sidor. Y todos conocen la situación de Sidor. Entonces, no importa que recibiéramos esto, la posibilidad que hubiese una reactivación de ese sector es bastante cuesta arriba, ¿no? Es posible, pero no será en los volúmenes necesarios para que cubra las expectativas incluso del mercado. Otra de las noticias que leímos hoy es de todo lo que son, que tú mencionas, los productos básicos. Por ejemplo, dicen que se tarda entre 3 a 6 meses para reactivar todo lo que es la industria farmacéutica y poner otra vez todos esos remedios que necesitan tanto el venezolano en los anaqueles, al igual que algunos alimentos. ¿Cómo está la situación de estas dos industrias que son tan importantes? Bueno, fíjate que lo que ocurre como dice, la industria no es una actividad única, es una cadena de producción, es una cadena de actividades que necesitan en cada uno de sus pasos que todos los elementos y los componentes estén ahí disponibles en el momento adecuado para que el producto terminado llegue al final. Entonces decir en un momento determinado, tal como te dije ahorita, a una empresa final que produce, que manufactura un producto final, cualquiera que él sea, si tú le dieras la materia prima final a ellos, si no le das la materia prima también a las otras empresas conexas que le dan, de alguna manera, contribuyen en
en ese producto final, de alguna manera, por empaque, por productos de cartón, de papel, de plástico, etcétera, etcétera, pues si no está en eso, tampoco hay producto terminado, ¿no? Entonces tú dices, por ejemplo, en este momento, la crisis de Sidor, ¿qué es lo que la crisis de Sidor por estar induciendo? Muy posiblemente está afectando ¿a quién? A la industria del envase, porque las láminas estañadas es que son necesarias para hacer los envases donde se meten los productos marinos, atún y sardinas y tal y cual, pues no están produciendo tantos envases. Con lo cual está afectando ¿a quién? A los pescadores, porque los pescadores no pueden arrimar o no pueden pescar tanto porque no hay tantos envases como para envasar y se perdería. Es un producto perecedero. Con lo cual la enlatadora está en problemas de alguna manera porque no puede llegar a sus volúmenes de producción. Y por supuesto el consumidor final también porque no tiene la disponibilidad en aquel del producto. Entonces, cuando tú tienes eso, necesitas tener lámina para hacer envase, pintura para imprimir el papel, o sea, papel y después tintas para imprimir el papel que va en el envase pegado. Y luego necesitas, pues, por supuesto, el vegetal o el producto cárnico o marino necesario para meterlo adentro. Y después necesitas otra vez cartón, porque necesitas cartón para meter las cajas y tal. Y después, al final, necesitas que los camiones tengan repuestos porque si no, no pueden llegar a los puntos de venta. Entonces es un círculo que... Es un círculo completo. Claro. ¿No? Entonces, mira, y te quería preguntar algo, Eduardo, porque hace unos meses está funcionando el CICAT 2, se hace una distribución de todos esos dólares, y quería preguntarte si crees que es democrática, justa esa repartición de dólares, si está llegando donde tiene que llegar, o tú crees que quizás esa conversión cambiaria que quería impulsar el ahora exministro Ramírez, ahora canciller, hubiera sido factible. ¿Qué piensas? bueno, mira, trabajar tal y como él lo mencionó alguna vez es correcto. O sea, trabajar con 3 tasas de cambio es una complicación. Lo ideal es tener una tasa de cambio. Ahora, ¿cuál es el nivel de esa tasa de cambio? Bueno, el nivel de la tasa de cambio es una tasa de cambio de equilibrio que debe estar basada en la capacidad, en la productividad del país con la relación a los países con los cuales nosotros comercializamos, etcétera. O sea, hay fórmulas más o menos para detectarlo, el M2 entre el total de las divisas entre el M2 y tal. Los economistas saben cómo hacerlo, ¿no? Saben a dónde ir. Generalmente, hay muchísima literatura al respecto de cómo llegar a unificar una tasa cambiaria, y además hay que recordar que es una unificación de tasa cambiaria dentro de un control de cambio. No estamos hablando de una tasa libre. Nadie ha dicho que hay una liberación del control cambiario. Es dentro del control cambiario. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el CICAT 2? Que bueno, la diferencia que hay entre el CICAT 1 y el CICAT 2 es de tal magnitud que si tú estás en un mercado, por ejemplo, de productos controlados, tú no puedes ir a CICAT 2, porque no puedes producir con ese costo de la divisa para importación de materia prima importada y de componentes, porque no trabajas a pérdida, pues, y nadie trabaja a pérdida. Entonces, y además tenemos la experiencia de que las modificaciones de precios son demasiado lentas. Los incrementos de precios son muy grandes en términos de las materias primas, pero el incremento del producto final no es así. Tenemos casos concretos que Sidor acaba de aumentar los precios. Sí. Bueno, Eduardo, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente quedaron varias cosas ahí pendientes, pero es que la industria es muy grande y tiene muchos sectores, pero importante todo esto que has dicho hoy. Bueno, si quieren leerlo después en la página web de globovision.com, seguramente vamos a encontrar el resumen ahí. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Pronto te espero en el programa nuevamente, @conindustria para los que lo quieran seguir. Y ya regresamos, vamos a hablar de chocolates, así que no se aparte de nuestra sintonía aquí en Con Todo y Pensini, Globovisión.